por la invitación. El tema de hoy es Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Parece un título algo extenso, pero se resume en 3 o 4 palabras que vamos a explicar a continuación en el contenido. Los que ya me conocen y en caso que no, yo soy Emilio López Ríos, ingeniero industrial de profesión. Soy especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo 10 años de experiencia en el rubro SOMA, HSE, QHSE o PDR, como lo conocen normalmente, prevención de riesgos, y 5 años como expositor de talleres, capacitaciones y este tipo de masterclass. Vamos a dar Profesor, inicio, no profesor, sin antes. disculpe que Sí, lo interrumpa. dígame. Sí tenemos una invitada que se llama Lady y, por supuesto, como la clase va a ser grabada, he Ya, notado que tenemos una interferencia en su internet. En la primera ya. parte estuvo muy deficiente y no se escuchó completamente la motivación. ¿Podamos repetir Ya. nuevamente? Sí, sí, claro que sí. A ver, volvamos aquí. Iniciamos nuevamente. ¿Se escucha mucho mejor ahora? Sí, perfecto. Ahora sí. Un, dos, Ya, tres, bien. comenzamos. Bien, muy buenas noches con todos. Como siempre, agradeciendo al Instituto Peruano SOMA por la invitación para dictar esta masterclass. El tema de hoy es Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2. El título puede sonar algo extenso, sin embargo, lo vamos a resumir en unas cuantas palabras, ya yendo al contenido de esta masterclass. Y esperando, como siempre, que sea no solo de su agrado, sino enriquecedora por medio de conocimiento. Para los que me conocen y también para los que no, yo soy Emilio López Ríos, ingeniero industrial de profesión, especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo 10 años de experiencia en el rubro SOMA, el rubro de seguridad, prevención de riesgos, y 5 años como expositor de talleres, capacitaciones y este tipo de masterclass. Iniciamos, no sin antes recordarles, brindarles algunas recomendaciones. Tengan a mano siempre donde anotar. Hay puntos que son muy importantes y que son muy útiles, sobre todo, que debemos recordar, ¿no? Ubíquense, por favor, en lugares donde no haya interrupciones y en el mejor de los casos que haya muy buena señal para que no se pierdan ningún detalle de esta masterclass. De ser posible, utilicen audífonos y limiten el uso de elementos distractores, ¿no? Si, para los que están en una computadora de escritorio o en su laptop, de preferencia que el celular esté en modo vibrador o en modo avión, ¿no? Para evitar alguna distracción. Iniciamos, y como siempre lo digo, con algo que suele ser tedioso, porque implica mucha lectura, ¿no? Pero en este caso son cosas muy puntuales. Cuando hablamos del plan de vigilancia, prevención y control, estamos hablando de la normativa asociada. ¿Qué normativa? Y esta normativa es muy nueva. Como pueden ver en algunas que les voy a mencionar, la mayoría tiene fecha 2020, inclusive algunas, muy pocas, 2021 ya, porque todo está en constante actualización. La ley 29783 es parte de la normativa que rige el plan, plan COVID, vamos a llamarlo. Eh, si bien es cierto, la ley está hace más de 12 años, ¿cómo es que interviene? La ley te indica tácitamente que se debe generar elementos de prevención en la seguridad de los trabajadores. Perdón, en la seguridad y en la salud de los trabajadores. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, la ley 29783, la ley general, la ley madre de seguridad y salud en el trabajo en el país, te brinda ya la primera obligación, ¿no? Que es prevenir eh, sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Y por supuesto, su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012, y acá empiezan la normativa relacionada al tema de la pandemia.
Entonces, esto, por supuesto, nos ha tomado a todos de sorpresa, ha sido algo muy novedoso y ha sido parte para que todos tomemos control en las dispositivas legales, digamos, ¿no? Los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, todos han tomado parte, han participado en la elaboración y en la aprobación de muchos de los decretos o muchas de las normas que se han establecido en principio para controlar los efectos de la pandemia, luego para proteger a los trabajadores y finalmente para prevenir. Esas tres palabras son claves, ¿no? Cuando hablamos de este tema de la pandemia, las tres palabras principales es prevenir, proteger y controlar. ¿Bien? El decreto supremo 008 del 2020 es uno de los primeros decretos supremos que sale más o menos en marzo, a fines de marzo, es la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? En principio, por un plazo de 90 días, donde dictan medidas de prevención y control. Posterior se añadirá la palabra protección. Desde ahí inicia todo. Una vez que se entra en estado de emergencia, se busca que la normativa o la siguiente legalidad nos cubra con respecto a los temas de salud y a diversos temas que atañen a todos, ¿no? La economía, la educación, en fin. Y el trabajo, por supuesto. La resolución ministerial 265 del 2020, que le pertenece en este caso al Ministerio de Salud, inicia con un documento, con una guía que establece lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19. Y aquí vamos viendo cómo va a evolucionar los términos, ¿no? Cómo van a evolucionar los títulos que colocan las resoluciones. Dice lineamientos para la vigilancia de la salud. En principio, solamente se trataba de vigilar, de establecer medidas en base a las primeras observaciones. Sabemos e insistimos en que todo esto ha sido totalmente nuevo para todos, por lo tanto los ministerios correspondientes, en este caso el Ministerio de Salud, establecía los primeros pasos, ¿no? Las primeras restricciones, todo lo que debía tener el sector, todos los sectores en general, ¿no? Posteriormente, meses después, la resolución ministerial 448 del mismo año, 2020, del Ministerio de Salud, aprueba un documento técnico basado en el anterior. Esta vez se va a llamar Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Hasta el momento en que se emite esa resolución, aún se denominaba COVID-19. ¿Bien? Es un anexo, forma parte integrante de esa resolución que da mucho más detalles. Finalmente, la última resolución ministerial, que es la 972 del mismo año, del año 2020, perteneciente al Ministerio de Salud, define o termina de complementar el título de estos lineamientos. Y el documento técnico pasa a llamarse Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. ¿Por qué el cambio de COVID-19 a SARS-CoV-2? La idea es que como se trata de un documento técnico, este debe mencionar los nombres técnicos, digamos, el nombre origen que ocasiona, que provoca todos estos detalles como lo es la pandemia. O sea, conocemos el nombre, digamos, comercial de este virus, el COVID-19, pero el virus en sí que lo origina, el nombre técnico es SARS-CoV-2. ¿Bien? Ese es el nombre definitivo del documento técnico que vamos a estudiar a continuación para definir cómo es que establecemos un plan, ¿no? Los lineamientos están dentro del plan de vigilancia, prevención y control de los trabajadores. ¿Por qué es necesario contar con un plan? ¿No? En el plan vamos a encontrar, además de los lineamientos
que se van a indicar, que para el caso es una estructura de 9 puntos, todos los pasos que van a realizar con los trabajadores durante esta pandemia, ¿no? Durante lo que dure hasta el momento que se pueda controlar definitivamente. Pero no solamente los lineamientos para prevenir, para proteger y para controlar, sino también todos los mecanismos necesarios para que las personas que actualmente se encuentren trabajando de manera remota o estén haciendo trabajo desde casa puedan retornar de manera presencial a sus centros de trabajo, a sus centros de estudios o cualquier otro tipo de reactivación que sea necesaria en diferentes sectores económicos, sectores comerciales, ¿no? Sector de trabajo en general. Eh, Todos estos detalles sirven para garantizar que sea sostenible. O sea, estas medidas a tomar, todo lo que vamos a establecer en nuestro plan, debe sostenerse no solamente en recursos, sino en participación de toda la organización. Entonces, el objetivo del plan es que todos vayamos a trabajar, digamos, todos desarrollemos nuestras actividades controlando y evitando, pues, el contagio de este virus, ¿no? Hay un anexo 5, que es el anexo de esta resolución ministerial, la 972, consta de 8 numerales y ahí resaltan los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 y procedimientos para regresar y reincorporarse al trabajo. La estructura mínima del plan de vigilancia es como sigue. En primer lugar, es necesario colocar los datos de la empresa o entidad pública, de ser el caso. Debemos ahí colocar el nombre, la razón social, el RUC, la dirección, el domicilio fiscal y cualquier otro dato relevante con respecto a la empresa que está elaborando este plan. Vamos a revisar un modelo, al finalizar las PPT, un modelo de plan de vigilancia. Así que ahí vamos a identificar cada uno de los datos de esta estructura. En segundo punto, los datos del centro de trabajo. ¿Dónde está ubicado? Muchas veces nosotros tenemos una sede principal y distintos proyectos. Entonces, cuando colocamos datos del centro de trabajo, cada proyecto debería contar con un plan de vigilancia y control, porque son realidades distintas. Entonces, en datos del centro de trabajo colocamos la dirección exacta de cada una de las sedes o de la ubicación de los proyectos. Como tercer punto, los datos de servicio de seguridad y salud de los trabajadores. En distintas masterclass, yo he hablado acerca del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué es el servicio de seguridad y salud de los trabajadores? Es toda aquella entidad externa, o en algunos casos interna, que se dedica exclusivamente a la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, un médico ocupacional, que es contratado por la empresa, forma parte del servicio de seguridad. Una enfermera, un técnico en salud, forma parte del servicio de seguridad. El prevencionista de riesgo, el supervisor de seguridad, el jefe corporativo de seguridad forma parte del servicio de seguridad. El comité, inclusive, y ya se está hablando de modificar eso en el reglamento de la ley 29783, indica que el comité debe ser parte también del servicio de seguridad, ¿no? Entonces ya conocemos de qué estamos hablando cuando decimos servicio de seguridad y salud de los trabajadores. El siguiente punto en el plan debe hablar acerca de la nómina de trabajadores y clasificarla por riesgo de exposición. Un ejemplo clarísimo. En un hospital, en el ingreso de un hospital, existe una planilla de trabajadores. Está el director del hospital, están las enfermeras, están los médicos, las doctoras, está el vigilante, está la señorita de recepción, está el personal de limpieza, y así. Hay distintos puestos de trabajo. Se establece la nómina total. Si hay 50 trabajadores en la organización, se debe detallar los 50 y
se debe colocar el puesto de trabajo, a qué área pertenece y cualquier otro dato que quieran añadir. Pero, adicionalmente, se debe establecer una columna donde se indique cuál es el riesgo a exposición COVID que maneja. Pongamos un rango entre riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y de repente uno más, riesgo muy alto. Bien, les pregunto yo, ¿los médicos que tratan directamente a estas personas tendrán un riesgo de exposición bajo, medio, alto o muy alto? Probablemente estén pensando lo mismo que yo, muy alto. Y es así, todo el personal de salud que está involucrado directamente con la atención de estas personas que han sido contagiadas por este virus, están en un nivel de riesgo de exposición, o sea, se están expuestos en un nivel muy alto. El vigilante, que es la persona que está en la puerta principal y que recibe a los familiares y que recibe a distintas personas que vienen de distintos lugares, ¿en qué nivel de riesgo de exposición estará? ¿Bajo, medio, alto, muy alto? Quizá no tan directo como los profesionales de la salud, pero puede que esté en un nivel alto, porque él está en todo su turno de trabajo constantemente en contacto con personas a las que se desconoce si son vectores de transmisión de este virus, ¿no? Y así vamos clasificando a todo el personal que se encuentre en la organización y qué nivel de riesgo de exposición tiene, ¿no? El siguiente punto sería las responsabilidades para el cumplimiento del plan. Y esto es muy sencillo. ¿Quién se va a encargar? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién se va a encargar de poner en práctica o poner en marcha cada uno de los detalles de este plan? ¿Lo va a hacer el gerente? ¿Lo va a hacer el director de nosocomio? ¿Lo van a hacer los trabajadores, los supervisores, los capataces, ¿no? Hablemos en términos de proyectos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? El gerente de calidad, lo va a hacer el staff, el empleador, los trabajadores, el comité. Entonces, hagámonos una pregunta muy sencilla. ¿Quién es responsable de que el plan se cumpla? Si en el plan dice que a los trabajadores se le debe entregar 5 mascarillas al día, ¿quién se va a encargar de que se cumpla como indica el plan? ¿No? El siguiente punto de la estructura del plan sería presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Y volvamos con el mismo ejemplo, con el ejemplo anterior. Nosotros tenemos una nómina de trabajadores y a estos trabajadores le hemos indicado que se les va a entregar, aparte de las mascarillas, caretas faciales. Y además de las caretas faciales, trajes descartables. ¿Bien? Y además del traje, el resto de indumentaria que sea necesario. No solo eso, sino que se les ha dicho que en sus instalaciones van a ser fumigadas, van a ser desinfectadas, cada periodo de tiempo, ¿no? Se va a establecer un programa para realizar esas cosas. Pero ¿de dónde va a salir? ¿Quién va a asignar esos recursos monetarios para que se pueda adquirir todo lo necesario para cubrir lo que se establece en el plan? En el plan se dice que se van a hacer muchas cosas a favor de los trabajadores, pero ¿con qué dinero? ¿Qué presupuesto está asignado a resolver esos detalles? Entonces, el presupuesto puede ser detallado, se puede establecer una lista de proveedores, una lista de clientes internos que van a recibir y a su vez se van a convertir en nuevos proveedores de diferentes áreas para ver estos insumos dónde van a ir a parar, ¿no? Y si realmente la organización tiene los recursos para cubrirlo. ¿Quién va a encargarse de realizar las compras, de distribuirlo y de almacenarlo, ¿no? Que es importante. El siguiente punto serían los procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo. Esto ya es una visión, o como yo lo veo, es una línea que separa entre lo positivo del plan y los resultados. Lo positivo del plan es que nos vamos a encargar de proteger al trabajador. Nos vamos a involucrar directamente con su salud. Vamos a vigilar que esté constantemente sano,
¿no? En el caso de que haya vacunas y que las empresas pudieran adquirirlas, vamos a encargarnos de ponerle su vacuna. Pero el trabajador se mantiene en su casa. El trabajador se mantiene trabajando desde su casa, en su computadora, por llamada telefónica, por videollamada, etcétera, ¿no? Yo como organización tengo la necesidad de que mis trabajadores vayan al centro de trabajo y que lo hagan desde un centro implementado con todos los recursos para que hagan mucho mejor su trabajo. Pero dada la coyuntura, dada esta enfermedad aún no controlada de manera global, es posible que yo traslade o le pida a mis trabajadores que salgan de su casa y que vuelvan al centro de trabajo. El ejemplo más claro y mucho más cercano es el tema de la presencialidad en los estudios. A los docentes que se encuentran en este momento dictando desde sus casas o desde un punto remoto, pedirles que regresen a las aulas con una cantidad importante de personas con las que va a tener contacto directo en recintos relativamente cerrados. ¿Qué medidas voy a tomar? ¿Qué procedimientos voy a establecer para que estas personas regresen y se reincorporen a su centro de trabajo de manera presencial? Bien, hay muchos procedimientos, proceso para el regreso al trabajo, ¿no? Traslado desde su casa hasta el puesto, medida de temperaturas, no sé, establecimiento de repente de un medio de transporte, etcétera, ¿no? Procesos para reincorporarse al trabajo, exámenes médicos previos, presentaciones de pruebas, algunos exámenes hasta psicológicos, que es una muy buena sugerencia del sector salud, porque hay muchas personas que en el encierro involuntario han sufrido algunas crisis, ¿no? Entonces es necesario establecer procesos para reincorporar a estas personas a, a su centro de trabajo, ¿no? Revisar y reforzar a los trabajadores en procedimientos de trabajo, porque uno ya está acostumbrado o uno ya se ha habituado a unos procedimientos de trabajar distintos. Por ejemplo, en casa, cuando tú te conectas vía remota, tú puedes estar en pijama, no siempre vas a estar con la cámara encendida, no siempre alguien va a estar vigilando lo que estás haciendo, tienes más tiempo de repente para resolver asuntos personales porque estás en casa. Estos procedimientos, una vez que van a ser nuevamente puestos en marcha con la presencialidad, ¿cómo deben cambiar? ¿Cómo debe ser para que el trabajador no le afecte ese cambio tan brusco de hábitos que ha creado, ¿no? Ya estaba acostumbrado a ir uniformado, ya estaba acostumbrado a cumplir un horario, ya estaba acostumbrado a responder todos los mails hasta determinada hora, pero luego cambió. Desde su casa lo hacía diferente. Y ahora nuevamente retornar al trabajo, regresar a esos hábitos, puede ser complicado. Entonces hay que revisar y reforzar los procedimientos de trabajo. ¿Bien? Por cada puesto, por supuesto, ¿no? Proceso para regreso o reincorporación de los trabajadores con factores de riesgo, ¿no? Hay personal que se ha definido como personal con factor de riesgo, con enfermedades, con comorbilidades, en fin. Hay que tomar a estos casos como casos especiales y determinar cuál va a ser el procedimiento para que regresen y se reincorporen al trabajo. El punto 8 sería una lista de chequeo, un checklist de vigilancia. ¿Qué incluye? Incluye una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos. Y ahora que vamos a ver a más detalle cada punto de los lineamientos, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Identificación de síntomas previo al ingreso del centro de trabajo. Las famosas declaraciones juradas, ¿no? Lavado y desinfección de manos, obligatorio. ¿Y con qué métodos? ¿No? ¿Con qué elementos? ¿Con qué insumos? Sensibilización de la prevención al contagio en el centro de trabajo, ¿no? No dejemos a todos a libre albedrío una vez que estén dentro de un centro, entre comillas, seguro, ¿no? Nada es seguro. Lo único seguro es que nada es seguro. Medidas preventivas colectivas, ya que se trata de regresar o de retornar al centro de trabajo, van a haber muchas personas juntas, ¿no?
medidas de protección personal y vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID, ¿no? Hablábamos de las enfermedades con términos delicados, ¿no? Que estas personas podrían ser mucho más vulnerables al tema de la pandemia. El punto 9 sería documento de aprobación del comité, y acá esto es importante porque la última resolución ya empieza a hablar del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como ente participativo dentro de la elaboración del plan. Así que, como todos los otros planes de seguridad, plan de contingencia ante emergencias, plan anual, programas, el comité también se va a encargar de revisar y de aprobar este plan. Una vez que tenemos el plan, o una vez que vamos a iniciar a construir nuestro plan de vigilancia COVID, tenemos que determinar cuál va a ser su alcance, o sea, hasta dónde va a llegar este plan, qué va a cubrir. Este documento técnico de lineamientos contiene algunas disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional y es aplicable a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas, es decir, cualquier empresa y cualquier trabajador independiente. Entidades del sector público, ya conocemos muchas, personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Vale decir todos los que estemos en planilla. Bien, iniciemos, ya conocemos la estructura del plan, ahora tenemos que elaborarlo. Vamos a ir paso a paso y vamos a explicarlo de la mejor manera posible. Se tiene que entender de qué trata el plan y cómo se tiene que elaborar. Primero, en todo centro laboral tiene que existir el servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué habíamos dicho que era el servicio? Todas estas personas o grupos de personas que se encargan de velar por la seguridad y la salud del trabajador. Los médicos ocupacionales, las enfermeras, los técnicos de salud, en fin, ¿no? El supervisor de seguridad, inclusive el mismo comité. Eh, ¿Qué va a hacer el servicio? El servicio va a elaborar el plan de vigilancia. Y aquí tenemos el primer detalle, ¿no? ¿A quién le corresponde elaborar el plan? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vale decir, ¿quiénes intervienen en la elaboración del plan? El médico, la enfermera, el técnico, el supervisor de seguridad, el comité, la alta dirección, ¿no? Pueden intervenir todas las personas que conocen acerca del tema de seguridad y salud para los trabajadores. Elaboran el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19. Es un término un poco más corto para el título actual, ¿no? ¿Quién lo aprueba? Y acá hablamos de lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Si la organización cuenta con más de 20 trabajadores, lo aprueba el comité. Si tiene menos de 20 trabajadores, lo aprueba el supervisor de seguridad. Así de sencillo. Como todos los planes que existen dentro de un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Y acá hay un detalle. La aprobación del plan se realiza en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. El servicio de seguridad entrega al comité el plan y tiene 48 horas para aprobarlo. ¿Por qué se reduce tanto? ¿Por qué esa diferencia o por qué esa restricción? Toda esta situación, toda esta pandemia es muy cambiante y evoluciona constantemente. Así que las afectaciones que puedan surgir probablemente de acá a 48 o 72 horas ya no estén establecidas en este plan y deba generarse un nuevo plan. Entonces, para no llenarnos de documentos borradores, es que en menos de 48 horas ya se debe haber revisado y aprobado. Si no se tiene comité y no se tiene supervisor, porque soy una MIPE y tengo solo 2 personas, o soy un consultor y soy solamente yo, ¿qué hago? Se convoca proceso de elecciones durante la emergencia sanitaria y preferentemente usando los medios electrónicos. Es decir, soy una empresa nueva, tengo más de 20 trabajadores y nunca he hecho o no tengo un sistema de gestión. No puedo convocar a unas elecciones presenciales dentro de la organización, así que se tiene que usar los medios electrónicos.
soy una MIPE, tengo solamente 3 trabajadores, no cuento ni con supervisor de seguridad, se debe elegir por lo menos a una persona encargada de elaborar el plan y de aprobarlo, ¿no? Soy un consultor y solamente soy yo. Bueno, yo elaboraré mi propio plan, lo revisaré y de repente acudiré a una persona externa, a un profesional externo que me ayude a revisarlo y a aprobarlo. Siempre tenemos la opción de enviar este plan vía mesa de partes al Ministerio de Trabajo y ellos están últimamente apoyando en la aprobación de los planes, ¿no? En el caso de que no se puedan llevar a cabo las elecciones en modalidad virtual, se pueden hacer de manera presencial, siempre que se adopten las medidas de seguridad, ¿no? Establecidas por el MINS. Si no tengo el plan listo y no está aprobado, bueno, ¿qué reglas sigo, ¿no? Para cuidarme? Las que establece el Ministerio de Salud. Bien, cuando nosotros vamos a elaborar el plan, tenemos que tener en cuenta un marco normativo, ¿no? Es un marco de referencia para saber a quién voy a llamar en caso de tenga una duda o esté mal desarrollado el plan. ¿A quién acudo? Lo primero es establecerse en la Ley General de Salud, la Ley 2684, que digamos es el marco general, ¿no? Nos basamos y leemos esta ley y decimos ya, ¿cómo se debe cuidar a una persona? ¿Cómo se debe tener consideraciones cuando se tratan de algunas enfermedades, de pandemias, de epidemias, ¿no? Si queremos ser más específicos, tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos la conocemos y la palabra clave con esta ley es prevención. Vamos a ser más específicos aún, el documento técnico, lineamientos para la vigilancia de la salud, la resolución ministerial 448, hoy ya es la resolución ministerial 972, ¿no? Y todas las modificatorias, por eso lo menciono. Finalmente, cuando ya he consultado a la Ley General de Salud, a la Ley de Seguridad, al documento de lineamientos, y aún así me falta más detalle, quiero ser más específico, los protocolos sanitarios por sector. Existen protocolos sanitarios para el sector minero, existen protocolos sanitarios para el sector comercial, y así. Cada uno ha establecido sus propias reglas, sus propios protocolos basados en el documento técnico de lineamientos, en la ley y en la ley de salud. El sector transporte tiene unos detalles mucho más importantes, por ejemplo, en el tema de aforos. El sector comercial, lo mismo. Y así, cualquier sector, estamos hablando de cualquier sector económico, por si acaso. Peluquerías, bodegas, bares, cines, ¿no? Ahora que se están estableciendo medidas para el retorno de algunas actividades, todos los sectores cuentan con protocolos, ¿no? E iniciamos con el desarrollo de los lineamientos básicos que debe contener el plan. Ya sabemos que el plan debe tener su objetivo claro, ya sabemos que el plan debe tener un alcance apropiado y real. Ahora vamos a ver el alma de este plan, ¿no? Que serían los lineamientos de seguridad o los lineamientos de prevención. El primer lineamiento es limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Pero ¿cómo debo hacerlo? ¿Cuándo? ¿No? ¿Quiénes deben hacerlo? Primero, sabemos que antes de que se inicien las labores diarias y de forma frecuente, ustedes lo pueden establecer por horas, cada 2 horas, cada 3, cada 4, se deben desinfectar las superficies de contacto permanente. Y acá nos dan algunos ejemplos. Teclados es de uso permanente, estamos constantemente digitando. El mouse o ratón, ¿no? Los dispositivos móviles, los celulares, debemos tener elementos con que desinfectarlos, las manijas de las puertas, que es lo que más tocamos, las superficies de trabajo, un escritorio, de repente una fotocopiadora, ¿no? Y cualquier otro elemento en que estemos constantemente en contacto. Los interruptores de los focos, por ejemplo, quién prende y apaga, eh, las llaves, en el caso de la puerta, de autos, qué sé yo, ¿no? Este proceso de limpieza y desinfección, no son dos cosas distintas,
Aplica a todos los ambientes de trabajo, a todo el mobiliario, a todas las herramientas, los equipos, los vehículos y cualquier superficie inmóvil, inerte, se refiere a una pared de repente, ¿no? Estructuras este, de un edificio, de una edificación, deben ser realizados de acuerdo a los procedimientos adecuados. ¿Quién establece estos procedimientos? Pues las mismas personas que se encargan de realizar esta desinfección y esta limpieza, porque como en toda actividad, los que más conocen del trabajo son los que lo desarrollan, ¿no? Este personal debe ser capacitado y debe contar con los equipos de protección personal mínimos para realizar la limpieza y desinfección de los ambientes y las superficies de trabajo. Entonces, hablábamos en diapositivas anteriores acerca de los niveles de riesgo de exposición. Pregunto, estas personas que están encargadas de la limpieza y desinfección de las superficies que están en constante contacto, ¿no? con el personal, ¿en qué nivel estarán? Como para evaluarlo, ¿verdad? Estarán en un nivel muy alto, así como los médicos, un nivel alto, como el vigilante, un nivel medio, ¿no? Por el hecho de que ellos cuenten con indumentaria y con elementos que destruyen el virus en las superficies, ¿estarán más a salvo? Está como para evaluarlo, ¿no? Y para poder analizar a fondo en qué lugar lo ubicamos, en qué nivel de riesgo de exposición se encontrará. Las sustancias que van a emplear para realizar esta desinfección deben ser según las características del centro de trabajo, ¿no? Y el tipo de actividad que se realice, ¿no? No podemos añadirle de repente elementos inflamables dentro de una distribuidora de gas, ¿no? Cosas así. Y deben ser determinados por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quiénes forman parte del servicio? ¿Quién te va a decir qué elementos deberías utilizar para esta desinfección? Puede ser el médico, cualquier profesional de salud que conozca el tema, el supervisor de seguridad, y en consulta de repente al comité, ¿no? Segundo lineamiento, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al trabajo. El responsable del servicio de seguridad gestiona lo mismo para todos los trabajadores. Primero, lo que ya hemos mencionado, tenemos que identificar el nivel de riesgo a exposición por cada puesto de trabajo. Bajo, medio, alto o muy alto, ¿no? Una ficha de síntomas, ¿no? Es una declaración jurada, no se ha mencionado, y cada trabajador debe llenarla previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Hay algunas organizaciones que han tenido a bien establecer de repente una página web con un formulario que se debe realizar diariamente, ¿no? Todos los días debemos ingresar a determinada página web antes de entrar al trabajo y llenar muchas opciones donde indiquemos si es que hemos estado expuestos a personas, si tenemos a alguien en casa que esté contagiado, inclusive si es que ya tenemos alguna vacuna colocada, en fin, ¿no? Y el sistema, con las respuestas que tú coloques, determinará si debes quedarte en tu casa haciendo cuarentena o si puedes venir a trabajar, ¿no? Control de temperatura. Esto ya no sucede en cualquier parte a donde vayamos, ¿no? Si queremos entrar a un banco, si queremos entrar a un centro comercial, si queremos entrar a alguna tienda de repente por departamento, nos van a medir la temperatura porque es parte de la evaluación de la condición, no solamente de los trabajadores, sino de los clientes en este caso, ¿no? Todo trabajador que cumpla con los criterios de caso sospechoso debe ser manejado de acuerdo al documento de atención y manejo clínico de los casos COVID, ¿no? Acá se coloca el enlace. Hay un documento que establece qué hacer con estos trabajadores. Aislarlos, regresarlos a su casa, brindarles información, sensibilizarlos, todo ahí en este documento que se puede revisar vía internet. Aplicación de pruebas serológicas, y esto es potestad de las empresas, y bueno, ya se ha convertido en una necesidad, ¿no? Ya se ha convertido en algo obligatorio. ¿Quieres trabajar conmigo? Hazte una prueba, ven con tu certificado,
que diga que estás negativo de repente o que ya has tenido el virus o que no te encuentras en etapa de contagio y empezamos a trabajar, ¿no? Eh, Tercer lineamiento, lavado y desinfección de manos obligatorio. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es a lavarnos las manos. Así que sabemos cuánto debemos demorarnos, sabemos cuáles son los pasos para lavarnos las manos, sabemos cómo debemos secarnos, con qué debemos secarnos, en fin. Eh, Cuando se trata de lavar y desinfectarse las manos de manera obligatoria, en cada centro de trabajo se debe establecer un punto para lavado de manos. Y este punto debe tener información de cómo proceder, ¿no? Los famosos carteles informativos de cómo lavar correctamente las manos. Y este debe ser al ingreso, ¿no? Ahora, debe estar ubicado de tal manera este punto de lavado de manos que no solamente funcione para el ingreso de los trabajadores, sino cada vez que cualquier trabajador requiera lavarse las manos. Adicionalmente, al lavado de manos con jabón, tenemos también la desinfección con alcohol en gel, ¿no? Alcohol en gel, alcohol líquido, en algunos casos las empresas determinan de qué grado debe ser el alcohol, se utiliza más el de 70 grados, y bueno, todos los afiches de sensibilización y de indicaciones de cómo se debe realizar este tipo de lavado. Otro lineamiento más, el punto 4, el lineamiento 4, debe ser sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. ¿Cómo sensibilizamos? Con carteles, con difusiones, con capacitaciones, con información enviada a los celulares, a los correos, ¿no? ¿Qué debe contener? Te debe decir, debes utilizar de manera obligatoria las mascarillas, por ejemplo. Debes usar una, debes usar dos, debes usar una careta facial, ¿no? Ya depende de la organización cómo va a sensibilizar en la prevención de contagio. eh, Prevenir las diferentes formas de estigmatización. Ha sucedido mucho y hemos sido testigos de muchas personas que no consideran a los contagiados con COVID eh, porque simplemente tienen el temor, ¿no? O tienen el desconocimiento de que estas personas estén o no en una etapa de contagio. Oye, yo ya tuve COVID, pero lo tuve hace como 3 meses, aquí estoy bien. Las personas se aíslan o se alejan de estas personas. Yo lo veo más o menos como lo que pasó hace muchos, muchos años, estoy hablando de repente un siglo atrás, con las personas que se contagiaban de VIH, ¿no? Estas personas eran duramente criticadas y marginadas por una enfermedad que no se sabía en principio de qué manera se podía transmitir. Una vez que se supo, esto bajó, digamos, y ya no había una estigmatización, ¿no? Estas personas ya no eran rechazadas, no eran marginadas de los grupos de trabajo por tener alguna enfermedad. Lo mismo debe pasar con el tema del COVID-19. Poco a poco tenemos más información acerca de cómo funciona, de cómo evoluciona y cómo se desarrolla esta enfermedad. No es necesario, pues, estigmatizar a las personas que hayan sufrido o que estén sufriendo de esta enfermedad, ¿no? Ya suficiente tenemos con tolerar algo de lo cual conocemos muy poco o casi nada, ¿no? Lavado de manos, lo mismo del punto anterior, solo que aquí se busca sensibilizar de una manera más informativa, más directa. Entonces, tenemos que establecer en nuestro plan, en el lineamiento de sensibilización, todas las barreras que vamos a establecer para prevenir y para proteger a los trabajadores del contagio. Seguimos con la sensibilización y ¿qué más podemos encontrar? Distanciamiento social. En algunas organizaciones se establecen 2 metros, en otras 1,5 metros, pero lo mínimo debería ser establecer 1 metro de distanciamiento. Y si no es posible, porque de repente para el desarrollo de un trabajo se requieren 2 personas realizando el trabajo, pues establezcan otro tipo de medidas. De repente el uso de trajes descartables, el uso de mascarillas con careta facial, o un tiempo, ¿no? Si van a estar juntos, ¿cuánto tiempo pueden estar juntos trabajando?
Y yo hace poco estuve en la instalación de unas unidades TOTUS para unos transformadores eléctricos y era obligatorio que dos personas se encargaran del trabajo. Y ellos obviamente estaban a menos de un metro de estar juntos. Entonces había que sensibilizarlos en que cada cierto tiempo deberían permanecerse separados, ¿no? O si van a estar por 30 minutos juntos, medidas adicionales de seguridad, ¿no? Informar permanentemente a través de capacitación y carteles de difusión. Es importante el reporte temprano de la presencia de sintomatología y esa famosa declaración jurada, que aunque suene trillado, este, sirve para que el trabajador coloque su firma, ponga la fecha y diga, no, no tengo nada, estoy completamente sano. Ya sabemos esa famosa frase que dice, papelito aguanta todo, pero es básico reportar de manera temprana en estos documentos lo más honestos posible para poder identificar si es que va a haber algún problema con los trabajadores posteriormente, ¿no? El servicio de seguridad y salud en el trabajo se tiene que encargar de analizar cada una de las declaraciones juradas. ¿Qué más? Hablemos del coronavirus. No es un tabú, no es un problema mencionarlo, todo lo contrario. Mientras más información eh, comprobada podamos tener para compartir con los trabajadores, para compartir en las organizaciones, debemos difundirla, ¿no? Mañana sale una noticia donde dice que encontraron la cura al coronavirus. Primero comprobemos la información y luego establezcamos métodos para compartirla. De repente es una noticia falsa, un fake news, y no se puede, ¿no? Establezcamos procedimientos y pautas de repente para las personas que vayan a toser, que vayan a estornudar y hacerlo de manera adecuada, ¿no? Sin tocarse los ojos, la nariz o la boca. En el caso de que no estén utilizando mascarilla por alguna razón establecida dentro de su proceso de trabajo, ¿no? Otras medidas que puedan tener: uso de guantes, uso de careta facial, uso de doble mascarilla, aparte del distanciamiento. Si la norma dice 2 metros, pero yo quiero hacerlo en 3 metros, pues bienvenido sea. Si la norma dice que debo estar en un ambiente ventilado y yo decido retirar todas las ventanas, perfecto. Si antes la organización en oficinas utilizaba aire acondicionado y ahora establezco que todos abramos las ventanas, pues mucho mejor. Entonces, hay medidas de prevención que nosotros podemos en el día a día ir encontrando para poder mejorar cada uno de los procesos dentro de este plan. Medidas de prevención colectivas, lo que les mencionaba, ambientes adecuadamente ventilados. No está recomendado el uso de aire acondicionado porque esto lo que hace es recircular un aire que se produce en el equipo. El distanciamiento social, establezcamos de repente, si la norma dice 1 metro, que sea más. Limpieza y desinfección de calzados. Es un detalle que no habíamos mencionado hasta ahora. Eh, Nosotros en nuestras prendas podemos transmitir, podemos ser vector para llevar el virus de un lado a otro, ¿no? Ya sabemos, no a ciencia cierta, pero tenemos más o menos un listado de cuánto tiempo vive el virus en distintas superficies, en metales, en telas, de repente en madera, de repente en papel, ¿no? De repente en elementos descartables. La limpieza y desinfección de los calzados es muy útil porque si de repente las instalaciones de la empresa donde estoy yendo están infectadas y yo traslado el virus en mis zapatos, en mis suelas, en mis pasadores, en mis medias, hasta mi casa, llego y si no tengo este tipo de cuidados como el pediluvio, de repente estoy ingresando el virus a mi casa y no lo sé. Otras medidas de prevención colectivas: las reuniones pueden ser virtuales. Se ha demostrado la efectividad de trabajar de manera remota y virtual, ¿no? Estas clases, por ejemplo, estas masterclass o estas capacitaciones que antes brindaba de manera presencial en un aula grande, de repente,
frente a 30, 40 personas, o el número que sea, se pueden hacer de manera virtual y nosotros somos la prueba de ello, ¿no? Barreras físicas, establecer de repente pantallas, establecer cubículos para los trabajadores, eh, láminas de seguridad. Por ejemplo, los buses de transporte han decidido colocar plásticos que separan los asientos, y así, ¿no? Puntos estratégicos de acopio de EPP usados, ¿no? Ya la norma de tachos de colores nos había dicho que debe haber un tacho rojo para residuos peligrosos, ¿no? Y de repente un tacho rojo adicional para residuos biológicos. Eso en el caso de los sectores de salud, ¿no? O las instalaciones de salud. Pero ahora hay otro tacho rojo o, en su defecto, el tacho rojo de residuos peligrosos ya no es un simple tacho, ahora de repente es un contenedor mucho más grande y las empresas que se encargan de la disposición de los residuos peligrosos ya tienen otras medidas distintas, ¿no? ¿Qué más? Las capacitaciones, ya sean antes o durante el retorno a sus actividades, deben estar direccionadas a informar a los trabajadores con respecto a las medidas preventivas que se están estableciendo. El uso de mascarillas obligatorios de manera adecuada, tapando nariz y boca, es decir, una información de cómo se debe utilizar la mascarilla y que no se debe retirar. De repente, cuando van a los servicios higiénicos, colocar información donde diga prohibido retirarse la mascarilla, en fin, ¿no? Depende de la organización, depende del volumen de personas que se hayan reincorporado al área de trabajo presencial. Distanciamiento social, nuevamente, mínimo de 2 metros en comedores, en razón al no uso de mascarillas. ¿Qué es lo que pasa en los comedores o en lugares como vestuarios o servicios higiénicos de obra, por ejemplo? Hay la necesidad de que existan muchas personas sin mascarillas, porque están en los servicios higiénicos, porque obviamente deben consumir sus alimentos, o porque se están cambiando, ¿no? En los vestuarios. Entonces, allí, como van a estar sin mascarilla, es decir, se van a retirar una de las medidas de protección, pues establezcamos otra. En este caso, ampliemos la medida de distanciamiento social, que no sea 1 metro, ni 1,5 metros, ahora que sean 2 o que sean 3. Otras medidas de prevención colectiva, ¿no? Se promueve mucho el uso de medios digitales, sean aplicaciones, redes sociales, sobre todo los sin contacto, ¿no? O sea, mucho tenemos ahora las tarjetas de débito o de crédito, que ya no se las entregamos a los comercios para que ellos las manipulen, utilicen el POS, etcétera, sino que ahora son medios sin contactos o billeteras digitales, ¿no? O el famoso yape. ¿No? Yo te yapeo desde mi celular, yo te plineo desde mi celular. Entonces, estos medios, esta virtualidad ha sido muy útil en la prevención colectiva porque afecta a más de una persona, ¿no? El uso de lapiceros, de repente cada uno viene con su propio lapicero en caso de que tenga que firmar, escribir o rellenar algún documento, ¿no? Los marcadores de asistencia deben ser de aproximación. Antes, pues, o teníamos la necesidad de colocar de repente el dedo como huella digital en los marcadores, ahora la tecnología nos va a ayudar para reconocimiento facial, para que no exista la necesidad de repente de involucrar contacto, ¿no? En este tipo de equipos que ayudan a la asistencia de los trabajadores. Las gestantes, las madres gestantes, es un grupo de personas muy, muy especial que siempre ha sido considerado en los trabajos, ahora con mucho más razón. Ellas estén gestando o estén en periodo de lactancia, deben realizar trabajo remoto, es decir, no podemos exponer a estas personas y no podemos dejar que sean vectores o que estén consideradas en un riesgo muy alto o alto de riesgos de exposición, ¿no? Otro lineamiento, medidas de protección personal. Entonces, ¿qué usamos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para protegernos? ¿Usamos mascarillas? ¿Qué más?
usamos doble mascarilla, usamos careta, usamos lentes de seguridad, usamos guantes descartables para hacer nuestras cosas. De repente voy al mercado, uso mi mascarilla, ¿qué más uso? Uso la careta, uso guantes. Ya muy poco se está viendo personas que estén utilizando guantes, ¿no? Esto lo estamos dejando de alguna manera para los que tengan un riesgo muy alto de exposición, como el personal de salud, ¿no? Trajes descartables para protección biológica, botas, ¿no? ¿Qué otro tipo de riesgo? ¿Qué otro tipo de nivel de riesgo tenemos? Hemos visto los elementos para un riesgo muy alto de exposición. Ahora tenemos riesgo alto. Respirador, careta, lentes de seguridad, guantes y traje. Aquí estamos obviando las botas. Y si fuera un riesgo mediano, la mascarilla ya no va a ser una mascarilla N95 o con estándar FFP2 o FFP3, ¿no? Ya no va a ser de repente la careta facial, ya no va a ser la gafa de protección. Todo eso que está encerrado en el cuadro celeste es opcional. Lo que sí es obligatorio es la mascarilla quirúrgica, ¿no? Y si es un riesgo bajo, la mascarilla quirúrgica, el respirador, la careta y los lentes también pasan a ser opcionales o complementarios. ¿Qué es lo único que podríamos estar utilizando? Una mascarilla comunitaria o las famosas mascarillas de tela, de todos los diseños, de todos los colores, de todos los tamaños, ¿no? Entremos al lineamiento 7. Todo esto que les estoy mencionando, cada uno de los lineamientos deben estar establecidos dentro de su plan, por si acaso, ¿no? La vigilancia de la salud del trabajador. La organización debe determinar cómo va a vigilar la salud. Cuando hablamos de vigilar nos imaginamos a alguien mirando a los trabajadores y diciendo, a ver, ¿tú tendrás fiebre? ¿Estornudaste? No, ya, aislado. Nos imaginamos de repente a alguien así, ¿no? Mirándonos a todos por cámaras, monitoreando de repente con un sistema de detección de calor, y digamos, ya, acá marca rojo, debe tener fiebre, ya, aislado. La vigilancia es algo relativamente más sencillo, pero tiene mucho de lo que acabo de mencionar. Hay que tomar la temperatura como medio de vigilancia. Esto es para determinar que el trabajador no tenga fiebre, así de sencillo. Y si la tiene, establecer otros valores que puedan ayudar a determinar si efectivamente está contagiado o de repente tiene calentura, ¿no? El control de temperatura a los trabajadores debe ser al ingreso y al final, como mínimo, porque la organización podría establecer, para el caso de que algunos trabajadores salgan a almorzar, me ha pasado a mí en estos días, tomarle la temperatura al salir a almorzar y al volver del almuerzo, ¿no? Evaluación médica, como a todos los trabajadores, tomarles pruebas serológicas cada, no sé, 15 días, cada 14 días, que es el periodo establecido de incubación del virus, ¿no? O mensualmente, pero esto lo determina el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Todos los casos deben ser notificados mediante el SISCOVID, ¿no? Conocemos el Sistema Integrado de Salud del COVID, que ha permitido, pues, monitorear o establecer dónde están los nichos de esta enfermedad, ¿no? Una nota muy, muy importante es que el plan de vigilancia, prevención y control, todo el contenido de este plan, debe ser permanente. No solamente se establece el plan para presentarlo en caso de que haya una fiscalización por entidades como el Ministerio de Salud, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, etcétera, sino que debe ser permanente y a conciencia. Deben establecer todos los rangos necesarios o todas las frecuencias necesarias para poder realizar cada uno de los lineamientos que hemos establecido antes. Vamos a hacer un resumen de los lineamientos y los más importantes. Todos tienen mucha, mucha importancia, pero los que más recordamos o a nivel general sería limpieza y desinfección, ¿no?
Vigilancia, que involucra la toma de temperatura, la limpieza, las pruebas médicas que puedan necesitar. ¿Qué otras cosas recordamos? EPPs, ¿verdad? Equipos de protección personal. Mascarillas, guantes, caretas, gafas, botas, trajes descartables. Equipos de protección colectiva. ¿Qué recordamos de ello? Las barreras de repente que pueden establecer, el distanciamiento social, ¿no? El uso de espacios ventilados. Yo creo que eso es lo más importante. Todo lo demás es gestión documentaria, con apoyo de elementos operativos, pero básicamente se reduce a eso, ¿no? A que una persona prevenga, brindando información de su salud, se proteja utilizando todos los elementos de protección personal o colectiva y que controle eh, todo este sistema a través de eh, una vigilancia, ¿no? A través de la temperatura, a través de una declaración jurada, a través de un sistema que permita eh, notificar al empleador del estado de salud de los trabajadores. Pasemos a los niveles de riesgo. Hablábamos de riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Pero ¿cómo defino yo cuándo es bajo, cuándo es medio, cuándo es alto y cuándo es muy alto? Empecemos desde bajo. El nivel de riesgo de exposición, según los puestos de trabajo, es bajo cuando los trabajos no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que estén infectadas con COVID-19, así como en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general, o en el que se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. ¿A quién pondríamos aquí, por ejemplo? Yo pondría a un conductor de bus, se me ocurre. Cumple con una barrera física con las demás personas, con los pasajeros, cumple, ¿no? No tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro con el público, cumple. No requiere estar en contacto con esas personas, cumple. Entonces digamos que ese sería un ejemplo de una persona que está en un nivel de exposición bajo. ¿Cuándo se dice que tiene el nivel de riesgo de exposición medio? Cuando los puestos de trabajo requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general, y en las que no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. ¿A quién pondríamos aquí? A mí se me ocurre personal de limpieza de un centro comercial, por ejemplo. Los centros comerciales que ya han sido reactivados están trabajando a un aforo, si no me equivoco, del 40% ahora. Eh, y el personal de limpieza, pues, tiene que pasar por cada uno de los pasillos y tiendas y stands, incluso los servicios higiénicos de estos centros comerciales. Entonces, para ellos requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro, porque están constantemente cruzándose con personas. ¿Bien? Yo pondría ese ejemplo en caso medio. Niveles de riesgo de exposición alto. ¿Cuándo es alto? Cuando los trabajos con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. ¿A quién pondrían ustedes aquí? Y esto es algo fresquito, ¿eh? Yo pondría a todo ese personal de salud que está en las vacunatorias. Ellos, si bien es cierto, tienen un riesgo potencial de exposición a casos sospechosos, porque no sabemos, en la mayoría de los casos, si las personas que se están yendo a vacunar están o no contagiadas, eh, o deben estar en contacto con ellos cercanos, ¿no? ¿Cuándo es muy alto? Niveles de riesgo de exposición, ¿cuándo se considera muy alto? Esto es sencillo. Los profesionales de salud que están en contacto con personas ya contagiadas. Es decir, trabajos con contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
que estén expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Estamos hablando de todos los trabajadores del sector salud que estén en la famosa o mal llamada primera línea, ¿no? Primer contacto lo llamaría yo. Entonces, acá hay ejemplos. Riesgo bajo de exposición, trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, administrativos, operativas que no atiendan al público. O sea, de todos estos que hemos mencionado, la condición es que no atiendan al público. Riesgo medio, trabajadores de aeropuertos, de educación, mercados, seguridad física, vigilancia, atención al público, ¿no? Cajeros, recepcionistas, que tengan una barrera física, ¿no? Que los cubran como medio de protección colectiva. Riesgo alto de exposición, trabajadores de salud en ambulancia que transportan pacientes con diagnóstico de sospecha en algunos casos, ¿no? Trabajadores de limpieza de área COVID o de los hospitales en general, conductores de ambulancias, trabajadores de funerarias, qué difícil debe ser ese trabajo, entre otros. Riesgo muy alto, todos los trabajadores de salud que realizan atención médica a pacientes COVID. Así de sencillo. Ahora pasamos a la segunda parte del alma de nuestro plan. O sea, ya hablamos de todos los lineamientos. ¿Cuántos lineamientos tienen que existir para considerar el nivel de vigilancia, prevención y control de riesgo de exposición? Ahora, la segunda parte, digamos el resultado de haber realizado lo primero. Consideraciones para regreso o reincorporación al centro de trabajo. Primero, para regresar, ¿no? Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado, es decir, alguien tiene que difundir a los trabajadores el paso a paso de cómo va a ser su regreso, su retorno. Los trabajadores que estuvieron en cuarentena social, es decir, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Una cuarentena, un encierro involuntario, y que no presenten síntomas, y que no son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID. En estos casos, el regreso es automático, ¿no? No hay mucha ciencia, no hay mucho que explicar, más que las medidas o de repente la difusión de este plan que estamos elaborando. Cuando hablamos de reincorporación al trabajo, se establecen procesos de reincorporación también orientados. Los trabajadores que tengan alta médica debe ser emitido por el Ministerio de Salud, la IAFAS, EPS, médicos tratantes, médico ocupacional, luego haber tenido un diagnóstico positivo, ¿no? O haber sido contacto con un caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo. Antes de continuar, quiero dejar claro la diferencia entre regreso y reincorporación. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia? Cuando hablamos de regreso al trabajo, es alguien que nunca tuvo COVID, ¿correcto? Que nunca estuvo enfermo, que nunca fue sospechoso, ni nada por el estilo. Y cuando hablamos de reincorporación, es alguien que ha pasado por el proceso de la enfermedad. ¿Bien? Todo esto, regreso y reincorporación, ¿cuándo se da? En caso de pacientes asintomáticos con diagnósticos confirmados. El alta epidemiológica debe ser 7 días después de la prueba serológica y 14 días después de la prueba molecular, sin necesidad de repetir la prueba. Son unos detalles para determinar cuándo se da el alta epidemiológica a los trabajadores de reincorporación. En caso de pacientes con diagnósticos confirmados que sí presenten síntomas, el alta se da 14 días después del inicio de los síntomas. El periodo puede extenderse según criterio del médico o del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. En el caso de pacientes moderados o graves que hayan sido hospitalizados, su alta lo establece el médico. Su reincorporación se realiza de acuerdo a evaluación por el área de seguridad, ¿no? Para casos que simplemente han sido sospechosos, ¿cuál es el alta o cuándo se da el alta? Oye, yo pensé que tenía COVID, pero parece que no, ¿no? Ahora, ¿quién lo determina? ¿Quién te da un alta? 14 días después del inicio de los síntomas,
de lo que pudo ser un resfriado. Y en contactos cercanos, el alta ocurre 14 días después del primer día de contacto con el caso confirmado. Es decir, yo regresé a la empresa a trabajar y tuve contacto con alguien a quien al día siguiente le confirmaron que tenía COVID. Entonces, 14 días después del primer día de contacto. Desde mañana, o desde hoy, perdón, que tuve este contacto con alguien que resultó ser positivo, contamos 14 días. El personal que se reincorpora al trabajo debe ser evaluado, ¿no? Y esta evaluación debe ser obviamente previa al reinicio de las labores y a fin de determinar su estado de salud, ¿no? Hay personas que se reincorporan y definitivamente han tenido secuelas por haber lidiado con este virus, ¿no? Revisión y reforzamiento en los procedimientos. Hablábamos inicialmente que lo más importante del plan es el listado de procedimientos que vamos a tener con respecto al COVID, cómo lo relacionamos. Para los que entendemos o para los que conocemos los procedimientos estandarizados de trabajo seguro, los famosos PETs, a estos PETs ahora se ha pedido que se actualicen y se incluya medidas de prevención, protección y control relacionados al COVID. Como consecuencia de haber dejado de laborar durante la cuarentena, hay algunos puestos con mucha probabilidad de generar causa directa de daño a la salud. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Debe revisar, actualizar o reforzar los procedimientos, es lo que le decía hace un momento. Estos procedimientos suelen ser técnicos de lo que realizaba el trabajador, un soldador, por ejemplo, ¿no? Antes de la cuarentena. Se debe determinar si los trabajos que van a realizar van a ser presenciales o virtuales, y una vez que se haya realizado, actualizado o reforzado este procedimiento, se debe entregar o determinar si se le entrega de manera presencial o virtual al trabajador. ¿Qué debe contener? Debe establecer las funciones y riesgos del puesto de trabajo y qué equipos va a utilizar en adelante y qué herramientas va a poder utilizar y cuáles no. Puede haber cambiado mucho de repente el procedimiento, el desarrollo de su trabajo, ¿no? En el caso de regreso o reincorporación de los trabajadores con factores de riesgo. Ahora hablamos de estas personas que tienen de repente comorbilidades o enfermedades, ¿no? Enfermedades importantes. El médico a cargo de la vigilancia del salud de los trabajadores, el médico ocupacional de la empresa, digamos, o el supervisor de seguridad, debe valorar la información clínica que cuenta este trabajador, ¿no? Antecedentes, informes médicos, historial, operaciones, qué sé yo, cualquier detalle médico que pueda tener, ¿no? Determina para estos trabajadores que tienen factores de riesgos para COVID, personas con asma, personas que han tenido TBC, personas con comorbilidades, con enfermedades complicadas, de repente hipertensión, diabetes, ese tipo de cosas, va a determinar si este trabajador va a realizar trabajo remoto, si puede hacer trabajo semipresencial, o si en el mejor de los casos puede realizar trabajo presencial. Los trabajadores que se encuentren en alguno de estos supuestos que vamos a mencionar deben realizar prioritariamente trabajo remoto. Esto no es restrictivo, no quiere decir que ellos, su única opción sea el trabajo remoto, sino que como prioridad la empresa debe decidir sobre ellos, establecerles un trabajo remoto. Que sean mayores de 65 años. Cuando inició la pandemia, la restricción era que sean mayores de 60. Ahora es 65. Que tengan hipertensión arterial, que tengan enfermedades cardiovasculares graves, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con asma, sea moderada o grave, o con enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Que tengan insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, así de específico. Insuficiencia renal crónica y que esté en tratamiento con hemodiálisis. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor,
eh, tratamientos para el VIH, por ejemplo, o que tengan obesidad con IMC de 40 a más, ¿no? Esto normalmente lo indican en los exámenes médicos ocupacionales. El médico que establece si va a ser un trabajo virtual, semipresencial o presencial, también determina para las trabajadoras que estén gestando o que tengan alguna complicación en el embarazo o estén en periodo de lactancia, si es que pueden permanecer o no en el trabajo. El médico a cargo de la vigilancia tiene la potestad de determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. Ahora, ustedes me dirán, el médico puede decir, este señor no trabaja, no puede, tiene que trabajar desde su casa. Pero viene el dueño de la empresa y te dice, oye, yo lo necesito acá. En su casa a mí no me es útil, no me es rentable. Este, ¿Qué sucede en ese caso, en ese conflicto? El médico tiene que elaborar un informe con firma y sello indicando que este trabajador está imposibilitado de realizar trabajo presencial. Y la sugerencia, ¿no?, es que realice trabajo remoto. El médico tiene incluso la potestad de emitir esta información, este informe, a las entidades correspondientes, al MINSA, al Ministerio de Trabajo, y realizar cualquier denuncia en caso de que esta información que esté dentro del plan, porque debe este detalle donde indica que el médico tiene esa potestad, debe incluirse dentro del plan, no se está cumpliendo, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es mostrarles un plan elaborado ya para un proyecto, y vamos a identificar todo lo que se ha colocado de acuerdo a lo que hemos aprendido en estas diapositivas. Bien, permítanme unos segundos para compartirles la pantalla. El plan que se les va a mostrar a continuación es un plan que se elaboró para un proyecto. A ver, permítanme, acá está. Vamos a identificar cada una de las partes o de la estructura que hemos mencionado. Bien, acá lo estamos compartiendo. La empresa, acá está el encabezado, es una empresa que está trabajando para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este es el plan de vigilancia y vamos a revisarlo. Un plan de 50 páginas, vamos a tratar de indicar los puntos más resaltantes, ¿no? Quienes lo elaboran, quienes lo revisan, quienes lo aprueban. Bien, datos de la empresa, ¿no? Hablábamos de la estructura inicial del plan. Razón social, RUC, domicilio fiscal, distrito, provincia, región. Mientras más detallada sea la ubicación de la empresa, mucho mejor. Inclusive acá han tenido a bien indicar el número de trabajadores con vínculos en cada una de sus sedes. En la oficina principal, 15 personas. En el tramo 1 del proyecto, 216 personas. Y en el tramo 2, 66 personas. Lugar de trabajo, lo que les mencionaba. Si se trata de una empresa con una oficina principal y desarrolla su trabajo en distintos proyectos, hay que colocar la dirección o la ubicación de cada uno de estos proyectos que se estén desarrollando y que se estén ejecutando. Por ejemplo, la oficina principal queda en Lima, en Chorrillos. La oficina está en un tramo fuera de Lima, ubicado en Cajamarca, y el segundo tramo de esta obra, digamos, está ubicado en otro lugar, en Chiclayo. Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Este dato pertenece al médico ocupacional. Su DNI, nombre, apellido, nacimiento, edad, profesión y especialidad. Datos del servicio de seguridad y quién es el responsable de este servicio de seguridad. ¿Quién más? ¿Qué tenemos? Número de colegiatura, datos, ¿no? Horas de trabajo, datos de contacto.
¿Quién es el personal encargado de seguridad y salud en el trabajo? Responsable SOMA, prevencionista de riesgos, a nivel corporativo, ¿no? Una pequeña introducción del plan, donde hablamos acerca del proyecto, qué incluye este proyecto. De repente acá tenemos más luces de qué tanta exposición van a tener los trabajadores, cómo nosotros tomamos a la salud ocupacional como factor de prevención, ¿no? Hablamos acerca del virus que está afectando y la necesidad o la justificación de elaborar este plan, ¿no? Con la información que se tiene la más actualizada posible, ¿no? Podemos también indicar cuál es la exposición a este virus y sus consecuencias, ¿sí? Algunas definiciones, eso no está como parte obligatoria de la estructura de un plan, pero siempre es bueno colocarlo, ¿no? Con la experiencia de elaboración de otros planes es muy bueno colocar algunas definiciones, sobre todo si es algo con tanto detalle como esto, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es un estado de emergencia? Definiciones que nos ayuden a comprender la razón de ser de este plan, ¿no? Emergencia sanitaria, qué es contacto, cuándo es contacto cercano, cuándo es contacto directo, cuándo es sospecha, ¿no? ¿Qué es cuarentena? ¿Qué es el aislamiento? En este caso, ¿qué es el aislamiento COVID-19? ¿Cuándo es aislamiento hospitalario? ¿Cuándo se trata de un caso sospechoso? ¿Cuándo se trata de un caso confirmado? Y toda esta información la obtenemos del Ministerio de Salud. Cuando se dice que es un caso descartado, quiénes son los grupos de riesgo, qué características presentan los grupos de riesgo, cuáles son los lugares de alto riesgo, qué es un alta epidemiológica, o sea, todos esos detalles que nos ayuden finalmente a poder leer de manera eficiente el contenido del plan. ¿Qué es un checklist COVID-19? Y acá me pareció interesante que hayan colocado qué significa mascarilla quirúrgica descartable, qué es una mascarilla comunitaria, y yo le hubiese añadido qué es una mascarilla KN95, qué es una mascarilla N95, un poco para tenerlo claro con las personas que se encargan de la adquisición de estos productos, ¿no? De repente, alguien necesita comprar más mascarillas y yo con esto, con estas definiciones le alcanzo el plan al gestor de compras y él se encarga de obtener según estos requisitos, ¿no? ¿Qué es el plan? ¿Qué es una prueba rápida? Acá hubiera añadido qué es una prueba serológica, por ejemplo. ¿Qué es un hisopado? ¿No? ¿Qué son protectores respiratorios y qué son protectores respiratorios descartables? ¿No? En definición, se ha tenido a bien colocar cuáles son los puestos de trabajo con riesgo de exposición. Y hablamos ya en su definición qué es riesgo bajo, qué es riesgo mediano, qué es riesgo alto y qué es riesgo muy alto. ¿Qué significa regreso al trabajo post cuarentena social obligatoria? ¿Qué significa el regreso al trabajo post cuarentena por contacto con casos confirmados? Y acá hacen la diferencia, ¿no? Arriba se pone que es retorno y acá ponemos que es reincorporación. Entonces, nosotros ya tenemos claro que retorno es para esta persona que nunca ha tenido COVID, que no ha tenido contacto y que simplemente va a regresar, es automático. Y que es reincorporación, es esta persona que ha lidiado con la enfermedad y que finalmente ya puede reincorporarse a su trabajo, ¿no? ¿Quién es el responsable del servicio? ¿Qué es un trabajador? Qué interesante, ¿no? ¿Qué es un trabajador? ¿Qué incluye este concepto? Trabajadores en la empresa, de contratistas, personas que sin vínculo laboral se encuentran en la empresa, ¿eh? El objetivo del plan puede tener objetivo general, como puede tener objetivos específicos. Acá hemos hecho un deslinde. El objetivo general de este plan es establecer lineamientos para vigilancia, prevención y control, bien, del proyecto.
Los objetivos específicos es establecer lineamientos para vigilancia, ¿no?, de todos los trabajadores dentro de las instalaciones durante la pandemia. Establecer lineamientos para regreso y reincorporación. Garantizar sostenibilidad en las medidas de vigilancia, en todo lo que vamos a hacer que sea sostenible. ¿Y eso con qué lo conseguimos? Estableciendo el presupuesto, ¿no? Alcance. O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde abarca este plan? Tiene un alcance para todo el personal, directo, proveedores, terceros, supervisores, que laboren en actividades administrativas u operativas, ¿no? Es decir, este plan aplica para todas las personas, sean de dentro de la empresa o sean de fuera. Inclusive las visitas, ¿no? Autoridades locales, de repente, del Ministerio de Transportes. O según el sector en el que estén desarrollándose, autoridades simplemente, ¿no? Normativa legal. Lo que ya les había mencionado, la ley, su reglamento, Ley General de Salud y sus modificatorias, cuando declaran en emergencia sanitaria, o sea, de hecho acá hay muchas más. Yo he colocado en las diapositivas las más resaltantes, ¿no? La 008-2020, cuando declaran en emergencia por la pandemia. Luego vienen las resoluciones ministeriales, la 239, que es la primera resolución de lineamientos para vigilancia, guía para limpieza y desinfección de manos y superficies de INACAL. Miren, qué interesante. El Instituto Nacional de la Calidad ya contaba con una guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Muchas cosas se han vuelto muy útiles. La resolución ministerial 265, la 448, y aquí faltaría añadir la 972, ¿no? Hay una que sí me hubiese gustado poner en la diapositiva, que es la 257 del MTC, aprueba protocolos sanitarios sectoriales, ¿no? Por sectores. Así que los que quieran saber cuáles son los protocolos por sector, tienen que ir a la 257-2020. RM, resolución ministerial. Y continuamos con la estructura. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Acá por un tema de confidencialidad se ha retirado la información de los trabajadores. Y es muy importante lo que acabo de mencionar. La información digamos, sensible, con nombres y apellidos y condiciones de salud de los trabajadores, es confidencial y debe mantenerse como tal, ¿no? No podemos publicar el listado de personas contagiadas en la empresa, por ejemplo, para evitar, ¿qué creen? La estigmatización de estas personas, ¿no? Para no incurrir en un delito, de repente, ¿no? Hay temas legales muy, muy importantes involucrados aquí, en la intimidad de los trabajadores que pueden tener alguna enfermedad. ¿Bien? Y aquí, una vez que rellenamos la cantidad de trabajadores que tenemos, colocamos qué modalidad de trabajo van a seguir, qué factor de riesgo puedan tener, cuál es su puesto de trabajo y a qué nivel de riesgo pertenece, muy alto, alto, mediano o bajo, ¿no? Si reinicia sus actividades, cuándo lo hace. Y acá viene el alma una parte del alma del plan. Los lineamientos, limpieza y desinfección. Por ejemplo, en este plan se ha dicho que para la limpieza y desinfección en el centro de trabajo se deben colocar tachos de color rojo, los pañuelos y todos los artículos desechables que haya utilizado. Mantener limpias las superficies pasando un trapo con desinfectante. ¿Cómo? ¿Qué desinfectante? Acá indican cuál van a utilizar. Hipoclorito al 0.1 y la frecuencia, una vez por día. Incluso la dosis, ¿no? La formulación. Deben mantener limpios los ambientes comunes
Las medidas de desinfección se ejecutarán disponiendo en lugares estratégicos alcohol en gel. ¿De qué concentración? 70%, 70 gramos. Segundo lineamiento, evaluación de la condición del trabajador. ¿Recuerdan de qué hablábamos cuando decíamos evaluación de la condición del trabajador? Hacerle pruebas serológicas, establecer según su puesto de trabajo, si va a ser con riesgo de exposición muy alto, alto, medio, bajo, ¿no? ¿Bien? ¿Qué sucede o qué va a suceder si resulta positivo el resultado, ¿no? Los demás trabajadores que no se encuentren en los grupos de riesgo deben presentar la declaración jurada. Este plan contiene las declaraciones juradas en sus anexos, los registros, los formatos que finalmente se van a utilizar y convertirse en registros. ¿Bien? Lineamiento 3, lavado y desinfección de manos obligatorio. Bien, ¿qué ha hecho la empresa? Ha asegurado los puntos de lavado o dispensadores de alcohol en gel dentro del trabajo. Incluso añade que los vehículos de transporte de personal deben contar con alcohol en gel y con algunos otros elementos, ¿no? Papel toalla, papel descartable. El afiche de cómo lavarse las manos o cómo higienizarse con alcohol, que es muy parecido. Sensibilización de la prevención del contagio, ¿no? Hablábamos de cómo distribuimos esta información, cómo difundimos la información de que ya existe personal contagiado. ¿Bien? En sensibilización utilizábamos también la información de las mascarillas, ¿no? Permítame. Listo. A ver. Hablamos acerca de los síntomas del coronavirus para tener claro cómo identificar en caso de que hubiera contagios. Lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva. Lo anterior era personal, ahora es colectiva, ¿no? Ambientes ventilados, ¿bien? ¿Qué más? Comedores. ¿Cómo van a establecer medidas de prevención en los comedores, ¿no? Horarios escalonados, distanciamiento, desinfección, lavaderos con agua, ¿qué más? Eh, Desinfección de calzado, prohibición de compartir enseres, ¿no? Utensilios para comer. Deben evitar comprar productos expuestos al aire libre. Los trabajadores no podrán sentarse uno frente al otro, y acá hay un gráfico del comedor, ¿no? Es bueno tenerlo claro y esto pegarlo en ingreso del comedor, por ejemplo, ¿no? Número de mesas de acuerdo a la cantidad de trabajadores y al horario escalonado. Para los trabajos en oficina, los módulos deben tener una distancia no menor a 1 metro, ¿no? Cumplir con el distanciamiento. Y acá hay otro esquema. La ventilación, los escritorios, y cada cuánto de distancia deben tener, ¿no? No se necesita hacer un plano detallado, ¿no? Basta con graficarlo y que se entienda. Limpieza y desinfección de las oficinas, ¿no? En algunos casos, acá por lo menos se ha establecido que cada trabajador es responsable de su limpieza y desinfección, de todos sus equipos informáticos y de su escritorio. En el caso de proyectos u obras que requieran personal foráneo, el hospedaje, ¿no? ¿Qué consideraciones debe tener el hospedaje? O si es necesario establecer un campamento, donde en un recinto deban pernoctar 2 personas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué distancia deben tener sus camas? Las unidades de transporte, ¿no? Lo que les conversaba. Tienen que establecer de repente el uso de alcohol, desinfectar la parte interna y externa de los vehículos, alcohol en gel, papel toalla, alcohol líquido, traslado de personal, un esquema del vehículo, por ejemplo una combi, distancia mínima entre pasajeros.
Vestuarios, duchas, servicios higiénicos, que es lo más complicado de controlar, ¿no? No me imagino a un trabajador bañándose con la mascarilla puesta. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Patios de comida, perdón, patios de máquinas y almacén, los frentes de trabajo en sí, ¿no? Por ejemplo, la medida obligatoria es el uso de mascarilla, la renovación, cada cuántas mascarillas, cada cuánto tiempo se le va a dar mascarillas nuevas, cuántas mascarillas deben cambiarse al día, baños portátiles, en fin, manejo de residuos sanitarios, teletrabajo, cuáles son los procedimientos o procesos para el trabajo, para el teletrabajo, ¿no? Porque el empleador, si bien es cierto, cuenta con trabajadores realizando teletrabajo o trabajo remoto, también el empleador es responsable de la salud de estos trabajadores. Si bien es cierto, no tiene la potestad de adecuar los ambientes de trabajo en casa de un trabajador, puede brindarle información acerca de cómo disponer su área de trabajo, ¿no? Cómo mantenerla limpia, cómo mantenerla libre o disminuir o minimizar riesgo de exposición. Se le debe capacitar a estos trabajadores en el uso de medios informáticos porque todo esto de la virtualidad finalmente es muy nuevo y para muchos ha sido pues muy difícil la adaptación, ¿no? Bien. Sexto lineamiento, medidas de protección personal. Y acá tenemos un cuadro muy interesante. Según el nivel de riesgo de puesto de trabajo, y esta es la lista de EPPs, ¿qué deben utilizar? Si es muy alto, un respirador N95, una careta, unas gafas, guantes, traje y botas. Lo habíamos visto, ¿verdad? Si es muy alto, solamente respirador, gafas, guantes y traje. Nada más. Si es medio, es quirúrgica, comunitaria. Acá en la empresa han establecido que usen doble mascarilla y careta facial. Y si es riesgo bajo, solamente una mascarilla comunitaria. Seguimos. Lineamiento 7. Vigilancia de la salud del trabajador. Y con vigilancia recordamos toma de temperatura, declaración jurada o checklist de sintomatología, ¿no? ¿Qué más habíamos visto en vigilancia? Bueno, acá estamos añadiendo, por ejemplo, que la empresa debe permitir el ingreso de los representantes del Ministerio de Salud o cualquier entidad competente a las instalaciones del centro de trabajo para identificar posibles focos de infección. Es decir, una fiscalización, ¿no? ¿Qué acciones de control se van a tomar ante personas con sospecha o diagnóstico de COVID? Y acá habla pues de la responsabilidad del médico tratante o del médico ocupacional de la empresa, ¿no? Procedimientos obligatorios para el regreso y la reincorporación al trabajo. Ya pasamos a la segunda etapa, ¿no? Básicamente es lo que hemos indicado en las diapositivas. Los trabajadores que no pertenecen a grupos de riesgo deberán completar una ficha y regresar. Los trabajadores que no estén en el grupo de riesgo, ¿no? Deben presentar la ficha 24 horas antes de la reincorporación. ¿Bien? Los colaboradores considerados en grupos de riesgo solo podrán realizar teletrabajo hasta terminar el estado de emergencia, en este caso de 90 días primeramente, ¿no? O cada 90 días que se decreta según el gobierno. Los adultos mayores de 65 años en adelante con diabetes, obesidad, patologías cardiovasculares, enfermedades renales crónicas, etcétera, están incluidos en este sistema de vigilancia. Más tenemos, a ver, ya, en caso de los elementos de protección colectiva, habíamos mencionado varias,
Acá se añaden ambientes adecuadamente ventilados, distanciamiento social entre 1 a 2 metros entre los trabajadores. Esto es ya para el tema operativo, ¿no? Para el desarrollo en sí de sus actividades. Reducir el aforo. Hasta ahora no habíamos hablado del aforo porque no menciona, los lineamientos no mencionan el tema de aforo, pero posteriormente se ha ido incluyendo esto como sugerencia para un tema de prevención. Entonces, reducimos el aforo al 50% para la cantidad de trabajadores designados en cualquier tarea que sea presencial, ¿no? Las mismas normas que se han mencionado deben ser establecidas en áreas de comedor o en áreas de uso común. Evitar aglomeraciones. ¿Qué más hemos colocado en este plan? Listo. Esto lo hemos mencionado y hablamos de la potestad del médico ocupacional para definir qué es prioritario, trabajo remoto, semipresencial o presencial. El listado de las personas que prioritariamente deben realizar trabajo remoto es lo que ya hemos mencionado antes como comorbilidades o enfermedades de alto riesgo. También mencionamos a las trabajadoras que se encuentran en estado de gestación o que se encuentren en etapa de lactancia. Aquí se ha añadido un listado de acciones que pueden ser acordadas entre los colaboradores y la empresa. ¿Para qué? Para evitar la propagación del virus. Este detalle es muy importante porque sí existen acuerdos que se pueden tomar entre los trabajadores y la empresa. Es decir, el plan y los lineamientos son, se puede añadir información a ellos. No es que se deba seguir al pie de la letra única y exclusivamente lo que indique los lineamientos. Es abierto a que nosotros podamos mejorar o añadir algo. Obviamente esto va a ser aprobado no solamente por el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, el médico, sino también por el comité. Así que mientras más acuerdos existan entre los trabajadores y el empleador, mucho mejor desarrollado va a ser este plan, ¿no? Por ejemplo, 2 acuerdos. Modificar los turnos de trabajo con la finalidad de evitar la exposición inmediata del colaborador ante un área infectada y adoptar medidas sanitarias correspondientes. Si, por ejemplo, en el trabajo diurno existe mucha cantidad de personas que interfieren en el trabajo, entonces traslademos el turno de trabajo a nocturno, donde no haya nadie y solo los trabajadores puedan interactuar. Perfecto. Eh, Licencias a los colaboradores sujetas a compensación en la forma y oportunidad que acuerden las partes. Por ejemplo, un trabajador tiene un familiar que está siendo afectado por el virus y es dependiente de él. Puede solicitar una licencia. Este es un acuerdo entre el trabajador y el empleador. El empleador le va a brindar esa licencia para que pueda atender a su familiar, o en el peor de los casos para que le brinde cristiana sepultura o algo relacionado, ¿no? Que esté sujeto a compensación. Esto para evitar el despido del trabajador, para evitar días sin que el trabajador perciba lo que requiere, obviamente, en materia económica, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de que se cumpla este plan? Esta es la parte más breve, porque no hay mucho que florear acá, ¿no? El representante legal, él aprueba el plan y facilita las herramientas. El responsable SOMA garantiza que se implemente, o sea, de él depende. Apoya la programación y la ejecución. Y junto al médico coordinan las acciones en el transcurso de la pandemia. ¿Qué va a hacer el médico? El médico es responsable de teorizar y plasmar el presente plan. Es decir, brindar información teórica de la evolución de la pandemia y de esta enfermedad por las vacunas, por las tendencias de la información que se diga si se está controlando o no a nivel nacional, a nivel global, brindar asesoría,
ejecutar charlas relacionadas exclusivamente al tema del COVID, realizar el seguimiento a los trabajadores y manejar los casos sospechosos, ¿no? Los trabajadores, en general, también tienen responsabilidades. Cumplir las normas, hacer llegar cualquier consulta o inquietud, que han habido muchísimas, pero obviamente todo esto es muy nuevo. ¿Bien? ¿Quién supervisa el cumplimiento? La gerencia, los residentes, seguridad, administración y el médico. Estos cuadros, por si acaso, son elaborados por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos determinan si la responsabilidad recae solo en uno o en todos. Para el caso, para la elaboración de este plan, se ha decidido que todos supervisan y todos participan, que para mí es lo ideal, ¿no? Sabemos que la enfermedad pues no reconoce gerentes, ingenieros, obreros, ayudantes, es igual para todos, así que qué mejor que todos estén involucrados, no solo en la supervisión, sino también en la participación, que todos reporten, ¿no? Ahora, el alcance del plan, obviamente, puede restringir que alguien supervise el desarrollo de este plan. Por ejemplo, un contratista que viene de afuera no podría supervisar mi plan. De repente un fiscalizador sí. Los visitantes, ¿no? Una visita que tengo al proyecto, de repente ellos no están en la potestad de supervisar, pero sí de participar, ¿no? Presupuesto y proceso de adquisición. Bien. Vamos a listar rapidísimo. En cuestión de campamento, oficinas, almacenes, comedor, vivienda, ¿cuánto se va a gastar por cuánto tiempo? ¿Cuánto se ha asignado? Igual en equipamiento, ¿cuánto se ha asignado? Ahora, vayamos al siguiente cuadro. Gastos generales variables. Responsable de seguridad, ¿cuánto se ha asignado? Enfermero, responsable de salud, beneficios sociales, cálculos rápidos. En alimentación, personal médico, mejoramiento de medidas, ¿cuánto se va a gastar? Todo esto finalmente es el presupuesto asignado. Si antes un vehículo te costaba 6.000 soles de repente al mes, o perdón, 4.000 soles al mes, ahora te va a costar 6.500. ¿Por qué? Porque debe contener todos los elementos de protección COVID. Se debe incluir al momento de elaborar el presupuesto. Costos ambientales, que ahora también se van a modificar porque va a existir mayor contenido de materiales peligrosos como residuos, ¿no? Sólidos o líquidos incluso. Este es una tabla de gastos para la prevención y control. ¿Cuánto se va a gastar en limpieza y desinfección de todos los ambientes? ¿Cuánto se va a gastar en limpieza y desinfección de los ambientes de confort? Servicios higiénicos, movilidades. Toma de temperatura, los termómetros, ¿cuánto nos va a costar? O sea, tenemos que plasmar en los presupuestos eh, a detalle todos los insumos que vamos a presentar para el cumplimiento del plan de vigilancia. ¿Qué más? Seguros, ¿no? Documento de aprobación del comité. Todos conocemos el libro de actas del comité, todos hemos escuchado al menos el libro de actas del comité. Cuando se tenga una reunión para la aprobación del plan, una copia de esa acta se debe colocar aquí, dentro del plan, ¿no? Acá por temas de confidencialidad no se ha colocado. En los anexos, primero, recomendaciones para cuidados. Un anexo que la empresa decidió colocar como medio de difusión a los trabajadores para que puedan atender a sus familiares en caso de que alguien esté enfermo. ¿Eh? Cuidados en casa. Anexo 2, el registro de control de limpieza y desinfección de instalaciones. Por ejemplo, la instalación, oficina principal. ¿Qué fecha fue? ¿A qué hora se limpió? ¿Quién es el supervisor de esa limpieza? ¿Quién lo limpió? Y así, ¿no? Un listado de
de frecuencia de limpieza y desinfección. Anexo 3, registro diario de síntomas y temperatura. Esto sirve para la vigilancia, ¿verdad? Ponemos acá nombres, firmas, la temperatura inicial, la temperatura final y una temperatura intermedia, si se quisiera, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? ¿Tiene alguno de estos síntomas o marcamos ninguno? ¿Y quién es responsable del registro? Anexo 4, declaración jurada sobre el estado de salud actual y antecedentes relacionados al COVID. Datos de la persona y declara, los últimos 14 días ha visitado otro país, por ejemplo, ¿no? ¿Es usted mayor o igual de 65 años? ¿He tenido contacto con enfermos diagnosticados con COVID? Y así. Del estado actual de la persona. Anexo 5, registro, control de limpieza y desinfección de unidades vehiculares. Esto es para los conductores. Declaración jurada sobre personas con factores de riesgo. Es decir, esto se le va a incluir o se le va a hacer llenar a las personas del listado que tengan factores de riesgo. Yo, fulano de tal, tengo comorbilidad porque tengo diabetes, por ejemplo. El médico lo firma y lo sella. ¿Sí? Y lo debe firmar y sellar no solamente el trabajador, no solamente el médico, sino también el representante legal de la empresa. ¿Por qué? Esta declaración jurada es una declaración jurada o es un formato compartido. Es decir, el trabajador manifiesta cuál es su factor de riesgo y el empleador comprende cuál es su factor de riesgo. Y el médico obviamente valida, ¿no? Anexo 7, un flujograma para el regreso y reincorporación al trabajo, que requieren prueba serológica, molecular. Se trata de un paciente sintomático confirmado, esté moderado, sea hospitalizado, o solamente es un caso sospechoso. Hablábamos de las altas, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para que le den alta a cada uno de este tipo de personas? Otro anexo, afiches de cómo lavarse las manos o desinfectarse en caso de usar jabón o utilizar jabón en gel. Perdón, alcohol en gel. Y un checklist de vigilancia de COVID, ¿no? Casos sospechosos, cuáles son las medidas de higiene. Esto es básicamente para realizar una inspección, ¿no? Bien, esto es todo lo que contiene el plan de vigilancia. Esta información, este plan de vigilancia ha sido compartido con el Instituto Peruano Soma y ellos tienen a bien poder brindárselo a todos los que vean esta masterclass. Es una información que está compartida. Ustedes pueden modificarla, pueden mejorarla y pueden establecer cualquier otro lineamiento adicional a los que ya sugiere el Estado. Presentando este plan es que culmino esta masterclass. Espero que haya sido lo más práctico, real y didáctico posible. Sé que es mucha información, pero básicamente todo se reduce a tres palabras: prevención, protección y control. Así de sencillo. ¿Cómo prevenimos? Tomando medidas para que no suceda. ¿Cómo protegemos? Tomando medidas cuando ya tenemos el problema. ¿Cómo controlamos? Llevando datos, ¿no? Llevando estadística de cómo vamos avanzando. Y resultado de esas tres cosas es la mejora. Cómo optimizamos nuestros procesos, los procedimientos. Y todos los documentos que tengamos, ya una vez listo y establecido el plan de vigilancia, difundirlo. Difundirlo al comité en principio, porque ellos se encargan de trasladar esta información a los trabajadores, difundirlo a la alta dirección y difundirlo entre todas las personas que requieran leer el plan. Actualmente en todos los proyectos siempre solicitan el plan anual, el plan de contingencias y el plan de vigilancia. Así que mientras esto no termine, este documento nos va a servir muchísimo para saber cómo la empresa está afrontando el tema de la pandemia. Les agradezco mucho la atención de todos. Ha sido bastante extenso, pero estoy seguro que ha quedado claro lo que se necesita para elaborar un plan de vigilancia, prevención y control